hecho básicamente en el ámbito judicial, pero en la evolución digamos, y en la evolución humana en general que ha acompañado el debido proceso ha tenido que ingresar a otros ámbitos. Yo les ponía el ejemplo del ámbito castrense, del ámbito parlamentario, del ámbito laboral, y ha ingresado al ámbito administrativo. De ahí el nombre, debido proceso en sede administrativa. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de un derecho distinto, no es un derecho, digamos, que se contrapone al debido proceso general. Es una expansión, como lo dice la Corte Interamericana, una expansión horizontal de lo que implica el debido proceso en general. Es un ámbito al cual regula el debido proceso en general, pero que tiene un nombre particular porque se debe a la naturaleza misma del procedimiento administrativo, como lo vimos también en la sesión pasada. Este debido proceso en sede administrativa ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Interamericana. Ahora en esta sesión vamos a ver ejemplos mucho más concretos del reconocimiento y de su contenido. Y la importancia del debido proceso en sede administrativa también es algo que era importante remarcarlo y lo hicimos la sesión pasada, ¿no? Y aquí les daba digamos, el ejemplo, o digamos, el criterio de que el debido proceso en sede administrativa contribuye no solo a que las personas puedan ejercer derechos. En sede administrativa además contribuye a que el Estado, la administración pueda funcionar de mejor manera, porque ordena procedimientos, porque establece etapas, porque ayuda a que la decisión que se adopte sea cada vez más justa y devenga de un proceso y de etapas donde ha habido, digamos, una gobernanza de la racionalidad, donde se haya respetado razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, la importancia de ingresar, que ingrese el debido proceso en sede administrativa es clave, por lo menos en sede administrativa, porque cada vez, digamos, cada vez es más consensuado de que las relaciones que adopta el ciudadano con el Estado, con la administración, son relaciones de primer orden. Y es en esas relaciones donde se debe garantizar en primer lugar los derechos fundamentales, los derechos de las personas. De ahí que en esa relación administración-ciudadano, o administración-administrado, como lo llaman algunos administrativistas, es necesario que ingrese el debido proceso. ¿Para qué? Para garantizar que haya una decisión justa, para que la entidad se ordene, la administración se ordene y cumpla las etapas que las leyes determinan y que se llama procedimiento administrativo. Entonces, eso es un poco lo que hicimos la sesión pasada, muy resumen. En el PowerPoint está un poco más explicado, alguna fuente que se ha tomado para poder explicarles todo lo que les mencionaba. Pero era importante recordarlo porque ahora vamos a ingresar, y es lo que sigue, por favor, vamos a ingresar un poco ya al contenido del debido proceso en sede administrativa. Recordarán ustedes que la clase o la sesión pasada mencionaba que el debido proceso en general y el debido proceso en sede administrativa presentan ámbitos y dimensiones. Los ámbitos, esto que yo le menciono, es decir, que ha ingresado a procedimientos no necesariamente judiciales, ¿no? Castrenses, inclusive estas relaciones particulares. Y en las dimensiones hablábamos de dos tipos de dimensiones, ¿no? Unas dimensiones formales o procedimentales y unas dimensiones sustantivas o materiales, ¿no? Formales tienen que ver con las etapas, lo que la ley determina qué camino seguir para la toma de una decisión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están, y lo vamos a ver con mayor desarrollo hoy día, que es justamente la sesión en donde vamos a abordar el contenido o la dimensión formal procedimental del debido proceso en sede administrativa. Están, por ejemplo, el tema del procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación, la cosa juzgada, el plazo razonable, entre otros, ¿no? Y en el tema de la dimensión sustantivo material del debido proceso en sede administrativa, tenemos, por ejemplo, la finalidad que se busca con la decisión que se adopta, ¿no? Y para tomar, y digamos, para llegar a esta finalidad, que es una decisión justa, se tiene que pasar por un canon de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que los principios que engloban, digamos, la dimensión sustantiva del debido proceso en sede administrativa son la razonabilidad, la proporcionalidad, y se ha incorporado a partir de la jurisprudencia, por ejemplo, la no discriminación, la igualdad de armas, en fin, todos aquellos principios que pongan en una situación de paridad a las partes cuando se va a resolver una controversia. Entonces, no perdamos de vista, por favor,
el debido proceso en sede administrativa, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Peruano, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana, presenta dos dimensiones, ¿no? Una dimensión formal, donde se tienen que respetar ciertas garantías, llámense también derechos, que básicamente tienen que ver con el desarrollo de las etapas en las que se va a seguir el procedimiento. Y una dimensión sustantiva que tiene que ver con la finalidad de todo ese desarrollo del proceso. Y ahí se gobierna la razonabilidad, la proporcionalidad, y se tiene que respetar de inicio la igualdad de las partes, en fin. Y eso lo vamos a ver el lunes cuando abordemos la parte de la dimensión sustantiva o material del debido proceso en sede administrativa. Y que sigue. Y bueno, ingresemos entonces al día de hoy. Como les mencionaba, lo que voy a abordar el día de hoy son garantías procesales. Les traigo algunos casos, unos muy puntuales. La verdad, como les explicaba, en la universidad un curso de este tipo lo trabajamos todo un semestre, y vamos a abordar puntualmente algunas garantías por un tema de tiempo. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son esas garantías procesales del debido proceso en sede administrativa? ¿Son las mismas del debido proceso en general? ¿Son las mismas que gobiernan el debido proceso, por ejemplo, en el ámbito penal? Vamos a ver que hay de dos tipos, hay unas generales y hay unas específicas. Luego vamos a ingresar ya puntualmente al contenido y alcances de 3 o 4, digamos, garantías procesales del debido proceso en sede administrativa. Lo que es el plazo razonable, que es muy importante por la evolución de la jurisprudencia de la Corte en este tema. La motivación, que es un tema clave, que en doctrina también lo utilizan como el término de fundamentación, ¿no? Muchas veces, muchas decisiones administrativas se han caído básicamente por un tema de falta de motivación. Y luego vamos a ingresar al tema de la contradicción y la revisión judicial, ¿no? Ahí un poco para poder definir realmente si es que cabe o no la obligación de doble instancia en sede administrativa, y si no hay esa doble instancia, ¿qué hay? ¿Qué le queda al ciudadano para poder contradecir, para poder hacer que se revise una decisión de la administración? Evidentemente hay otras garantías más, como vamos a ver a continuación, pero por un tema de tiempo y de modo de ser un poco más explicativo a partir de casos, se ha tratado de solamente abordar estas tres garantías, ¿no? Y finalmente, como siempre, se hace algunas conclusiones, un poco para precisar algunos temas, algunos tips de lo que se trabaja, ¿no? Que sí. A ver, en tanto que terminan de... A ver, ingresamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las garantías procesales del debido proceso en sede administrativa? Ya les he indicado que esa es una dimensión, y otra dimensión es la dimensión sustantiva. Y el que sigue, por favor. Aquí un listado general de las garantías, ¿no? Particularmente, digamos, he tratado de hacer una clasificación sobre las garantías procesales. En general, solo hay dos grandes dimensiones reconocidas a nivel del tribunal y la Corte, pero yo he tratado de, bueno, particularmente hacer una clasificación dentro de las garantías procesales. ¿Y por qué he hecho una clasificación? Y aquí les voy a explicar un poco. Y es que estas garantías procesales generales son aplicables a cualquier procedimiento administrativo. En general, a un procedimiento no necesariamente sancionador o disciplinario, no necesariamente algún procedimiento administrativo específico, sino son garantías que se tienen que respetar en cualquier procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a ser oído, ¿no? Ese derecho no ha sido muy desarrollado en nuestro Tribunal Constitucional, lamentablemente. El Tribunal no lo ha visto con esos términos dentro en sede administrativa, pero sí a nivel de Corte Interamericana. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana con relación al derecho a ser oído? Engloba básicamente dos situaciones. El derecho a que el administrado, o sea, el ciudadano que tiene la relación con la administración, pueda participar del procedimiento. Ya sea porque presenta una solicitud, ya sea porque presenta escritos, ya sea porque presenta pruebas. Y ese es el otro gran contenido del derecho a ser oído para la Corte Interamericana.
la posibilidad de que el administrado incorpore pruebas en un procedimiento administrativo. Entonces, el derecho a ser oído no ha sido desarrollado en estos términos en el Tribunal Constitucional, pero la Corte lo ha incorporado como un derecho propio o una garantía procesal propio en sede administrativa, contemplando dos situaciones. La primera situación tiene que ver con la posibilidad de participar en un procedimiento administrativo. El ciudadano puede presentar una solicitud, puede presentar una documentación, puede presentar alegatos, puede presentar documentación. Y la segunda parte del derecho a ser oído es la posibilidad de presentar pruebas. En esa lógica de participar, el ciudadano puede presentar, aportar pruebas en sede administrativa para la determinación de sus derechos, beneficios, en fin, del procedimiento que se vaya a seguir o que se esté siguiendo. Entonces, ese es un primer derecho, una primera garantía procesal. El segundo, digamos, derecho o garantía procesal que vamos a desarrollar con mayor precisión más adelante, pero que ya se los menciono, y que es aplicable a cualquier procedimiento administrativo, aquí no estamos hablando de sancionador, disciplinario, es el derecho al plazo razonable. Casos puntuales existen en el Tribunal Constitucional, como vamos a ver, casos puntuales existen en la Corte Interamericana, ya les mencioné el caso y lo vamos a trabajar un poco más ampliamente, el caso de una comunidad paraguaya que se demoraron 9 años en resolver su procedimiento de reivindicación y aún así no tuvieron una decisión justa. El derecho, una tercera garantía procesal general que es aplicable a cualquier procedimiento, el tema de la motivación, la decisión motivada en sede administrativa. Eso también ha sido reconocido en el tribunal, la Corte también ha ingresado a controlar la motivación de las decisiones en sede administrativa. Vimos la sesión pasada, dentro de la lista del artículo 8 de la Convención Americana, no está la motivación expresamente como una garantía judicial, como una garantía del debido proceso. ¿Qué hizo la Corte para poder controlar la motivación de las decisiones, sea judiciales y sea administrativas? Ha hecho lo que les dije en la sesión pasada, una expansión vertical, ¿no? Ya les indiqué que el debido proceso es un derecho complejo, es un derecho que no está estático, es un derecho que está en constante dinamicidad en relación a la evolución de los procesos y los procedimientos que se están empleando. De ahí que las garantías se adecúan a esa evolución y se van generando nuevas garantías, se van ampliando los contenidos de las garantías. La motivación, cuando se emitió la Convención Americana, no estaba pensada como una garantía expresa. Sin embargo, la evolución, digamos, de la necesidad de controlar la motivación, porque hay muchas arbitrariedades cuando no se motiva adecuadamente, cuando no se justifica adecuadamente una decisión, la Corte se vio obligado a ingresar a controlar la motivación. Y ha hecho una expansión vertical, indicando que es una garantía que está implícita en el artículo 8 de la Convención Americana. No está expresa, pero es implícita en la medida que cuando hay un término de garantías mínimas para una decisión justa, dentro de esas garantías mínimas está la motivación incorporada. Ha hecho una expansión, como les digo, vertical, ha considerado implícito la obligación de motivar una decisión, tanto judicial como en sede administrativa. Este tema de la decisión motivada y el derecho a tener una decisión motivada lo vamos a ver con casos, pero es importante que lo tengan en cuenta y contemplen esta posibilidad de que inclusive la Corte está controlando la motivación de las decisiones en sede administrativa, no solo judicial, sino también en sede administrativa. Una cuarta garantía procesal, y solamente a manera de explicación muy general, es que la publicidad en la actuación administrativa. Esto ha sido reconocido con mayor precisión a nivel de la Comisión Interamericana. No tanto la Corte, que no hay muchos casos, pero sí la Comisión Interamericana, sobre todo en el tema de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Cuando se están ventilando situaciones que tienen que ver con derechos que tienen un destinatario general, un beneficiario general, la ciudadanía en general, hay la necesidad de transparencia en la administración. Y esa transparencia se genera a partir de que haya una publicidad de lo que la administración está desarrollando. Es decir, la administración tiene que informar, tiene que abrir sus puertas y permitir que la ciudadanía contemple cómo se desarrolla un procedimiento administrativo.
Por lo menos eso es el contenido que la Comisión Interamericana le ha dado, y en algunos casos también el Tribunal Constitucional ha obligado la publicidad de la actuación administrativa. No olvidemos que la Ley de Procedimiento Administrativo General también contempla la posibilidad de que el procedimiento administrativo sea público, ¿no? En algunos casos, salvo excepciones contempladas expresamente por la ley. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública que regula también la posibilidad que el ciudadano pueda acceder a información pública. Se ha cumplido 10 años en agosto la publicación de esta ley, que es muy importante en las relaciones entre Estado y ciudadanía. El derecho a la contradicción, y aquí siempre es una situación que es necesario precisar, ¿no? Cuando yo les hablaba la sesión pasada de que el Tribunal Constitucional había tenido 2 momentos en el cual había reconocido el debido proceso en sede administrativa, en un primer momento hace un traslado tal cual de las garantías del debido proceso en general en sede administrativa. Y luego posteriormente adopta ciertas decisiones de la Corte Interamericana y va modulando que no es posible trasladar todas las garantías del debido proceso en general a sede administrativa. Y algo que siempre la doctrina ha dicho es que, por ejemplo, la pluralidad de instancias no es una obligación en sede administrativa. No es que yo tenga, que la administración tenga que generar doble instancia necesariamente, como sucede, por ejemplo, en sede judicial, donde sí hay la necesidad de que haya una doble instancia, es una obligación constitucional. En sede administrativa no hay esa obligación. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hace el ciudadano cuando tiene una decisión y no está conforme? Considera que no es justa, que no le beneficia, considera que no responde a las expectativas que tenía. Lo que tiene es el derecho a contradecir. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de la administración y hago un derecho de contradicción a esa decisión, ¿no? Voy en recurso. Puede ser reconsideración, puede ser apelación si es que hay una instancia superior en sede administrativa, y puede ser revisión, tal como plantea la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero no es una obligación de doble instancia, es el derecho a contradecir a esa decisión administrativa bajo la estructura de revisión que tenga la administración. Si solo tiene una instancia, solo cabe reconsideración, y si no quiere ir a reconsideración como es optativo, puede ir de frente al Poder Judicial. Si hay doble instancia, cabe la apelación. Si hay una tercera instancia en sede nacional, cabría la revisión, pero no hay una obligación de doble instancia. ¿Entienden? Es importante que hagamos una distinción de que la contradicción no es doble instancia y que la contradicción se adecúa a la forma como está organizada la administración. ¿Ya? Sí. No. En base a que podría decir que buenos días, en base a que podría decir que no hay la obligación de pluralidad de instancias, si hay un criterio de procedimientos, establece la reconciliación, la apelación, ¿por qué quiero que no existe pluralidad de instancias en sede administrativa? Sí, es muy bien, muchas gracias por la pregunta. Como ustedes habrán leído en la Ley de Procedimiento Administrativo, la reconsideración es optativa. Finalmente, si uno quiere, no reconsidera. Y al ser optativa, lo que está haciendo es básicamente decir que yo me puedo quedar con la sola decisión de la decisión de la administración, si es que esta solo tiene una instancia, y tendría que ir al Poder Judicial para que se revise. La lógica es la siguiente, y esto tiene que ver un poco más atrás, con un tema de teorías administrativas, y es que la administración finalmente responde supuestamente a una sola decisión. ¿Ya? Finalmente la administración lo que hace es tomar una decisión. Si es que la administración desea, puede organizarse para que esta decisión pueda ser revisable por otro órgano dentro de la propia estructura de la administración. Pero la administración tiene, dentro del ejercicio de sus posibilidades y de sus facultades, solo organizarse con una sola instancia. Pero lo que siempre cabe es que alguien revise esa decisión, y ese alguien es el juez. Entonces, en la medida que hay la posibilidad de revisar en sede judicial esta decisión de la administración, a nivel de doctrina, y los tribunales han llegado al consenso de que no es necesario generar una doble instancia, ¿no? Porque finalmente el derecho a poder, digamos, revertir una situación de arbitrariedad es posible en la medida que yo voy al Poder Judicial. O sea, en sede administrativa me pueden decir, usted no tiene derecho a pensión, pero el juez puede determinar que se ha equivocado la administración y que yo tengo derecho a pensión. Quizás
en la medida que hay esa posibilidad de revisión judicial, digamos, la regla es que toda decisión de la administración es revisable en sede judicial, es que se posibilita que la administración pueda organizarse inclusive con una sola instancia. Y el hecho de que la ley de procedimiento regule tipos de recursos es simplemente para generar criterios de cómo interponer los recursos. Si hay apelación, reconsideración y revisión, tengo un plazo de 15 días, la reconsideración es optativa, la apelación tengo que generar una situación de nueva prueba, en fin, hay condicionamientos de cómo ejercer esos recursos, pero no es una obligatoriedad, y eso lo dice la propia ley de procedimiento administrativo, que la administración tenga que generar una doble instancia. En la medida, porque como les digo, hay la posibilidad de revertir una situación de decisión de la administración. No sé si eso responde en algo a la pregunta. O sea, lo que trato de decir es que la ley de procedimiento administrativo regula el cómo ejercer recursos, pero eso no determina que exista no genera una obligatoriedad de doble instancia. O sea, la decisión, y es un poco más o menos teniendo en cuenta que la reconsideración es optativa. Claro, es optativa, pero siempre requiere también de la apelación. Si puedo obviar la reconsideración y pasar por la Pero puede no haber apelación, porque no hay otra instancia. Lo que cabe es la revisión judicial. Claro. No, la revisión solo si escribiera una instancia nacional que pudiera controlar. Sí. Buenos días. En ese sentido, muchos ciudadanos interponen una acción judicial y bueno, el Poder Judicial da un plazo o saca una resolución, ¿no?, en el cual les indican de que deben agotar la vía administrativa. Entonces, en ese sentido, el ciudadano, de repente erróneamente, equivocadamente, no hace uso de todos los recursos, no agota todos los recursos que le otorga la norma y van al Poder Judicial. Sin embargo, se encuentran que tienen que agotar la vía administrativa. Sí, pero ahí son tres digamos, situaciones distintas. Una cosa es el derecho a contradecir, donde yo tengo la posibilidad de cuestionar una decisión, ¿ya? Y ese cuestionamiento de la decisión, digamos, se adecúa a la forma como está organizada la administración. Si solo tiene una instancia, podría caber solo reconsideración. Y si yo no quiero reconsideración, me voy al Poder Judicial. Si tiene dos instancias, yo, ejerciendo mi derecho a contradicción, puedo ir en apelación. Y si quiero, puedo reconsiderar en primera instancia administrativa. Luego me dicen que no nuevamente, yo voy en apelación. Si hay una tercera instancia nacional, tal como lo dice la ley de procedimiento, yo puedo ir en revisión. Y finalmente, si la decisión de la administración, esas tres instancias, es que yo no tengo derecho, puedo ir en revisión judicial. Otra cosa es el agotamiento de la vía administrativa. Está muy relacionado, pero es algo que debemos diferenciar. El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedibilidad en sede judicial que evalúa el juez si es que la posibilidad de que la administración revise su decisión se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Es decir, si es que hay dos instancias y yo no apelé, el juez dice, oye, no le has dado la oportunidad a la administración para que pueda evaluar si se ha equivocado o no. Agota la vía administrativa. Si hay solo una instancia, el juez no le va a obligar a que tenga que apelar, porque ya no, ¿a quién va a apelar si solo hay una instancia? Entonces, el agotamiento de la vía administrativa casi siempre se genera básicamente en organizaciones de la administración en donde hay doble instancia, ¿no? O en el caso donde ni siquiera la administración ha tomado una decisión, ¿no? La administración ni siquiera, por ejemplo, en el tema de acceso a la información pública. ¿Cómo yo de frente me voy a ir en habeas data a pedirle al juez que un funcionario me entregue determinada información si es que ni siquiera le he pedido al funcionario o a la entidad que me entregue la información? Entonces el juez le va a decir, oye, primero pídele al funcionario. Entonces, si él te deniega y su superior te deniega, recién puedes ir al proceso judicial. Ese es el agotamiento de la vía administrativa, es, digamos, una visión del juez si es que le han dado la posibilidad a la administración de poder revertir una situación de arbitrariedad. Y eso está ligado a la organización también de la administración.
Si la administración no tiene doble instancia, con una sola instancia y tomada esa decisión, y como la reconsideración es optativa, yo no necesariamente tengo que ir a reconsideración, me puedo ir de frente al juez emitida la primera decisión. ¿Me entienden? Ahora, voy a tratar de hacerlo más específico y un poco explicativo. La regulación de la ley de procedimiento administrativo lo que hace es, digamos, generar condiciones para yo poder ejercer los recursos impugnatorios. ¿Ya? No siempre el hecho de que yo no reconsidere me obliga a apelar. La apelación, si es solamente cabe, si es que hay doble instancia administrativa. Si no hay doble instancia administrativa, yo no apelo, menos hay revisión, solamente me quedaría la posibilidad de reconsiderar. Pero como la reconsideración es optativa, inclusive yo ni siquiera puedo reconsiderar, y de frente me voy al Poder Judicial. Entonces, eso es un poco, digamos, la lógica del procedimiento administrativo, ¿no? Que solo basta que quede claro de que la decisión adoptada por la administración siempre es revisable en sede judicial. Y el derecho a contradecir en sede administrativa se tiene que sujetar a la forma como está organizada la administración. Si tiene dos instancias, cabe la apelación. Si solo tiene una instancia, cabría solo reconsideración y es optativa. ¿Ok? No sé si eso ayuda un poco la que sigue, por favor. Y bueno, esas son, digamos, las garantías procesales generales que es aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Es decir, no importa si es sancionador, si es disciplinario, si yo estoy pidiendo pensión, si estoy pidiendo algún procedimiento en alguna entidad administrativa, ¿no? Pero hay garantías que yo llamo específicas, ¿no? Garantías procesales específicas. ¿Y por qué les llamo específicas? Porque casi siempre solamente, digamos, tendrían en algunos procedimientos administrativos en específico, ¿no? En otros no tendrían una participación, no es generalizado, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver más con los procedimientos sancionadores, los procedimientos disciplinarios, ¿no? Es todo un tema, el tema del derecho disciplinario en el Perú, a partir de servir, ahora está ingresando Contraloría con su Tribunal Administrativo de Responsabilidad Funcional. En fin, el Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias que marcan algunos criterios, pero creo que todavía la doctrina no ha calado tan hondo como por ejemplo en Colombia, donde hay más criterios mucho más consolidados, o el propio España, donde también hay criterios o principios un poco más marcados en sede disciplinaria y sancionadora, ¿no? Pero vayamos a un poco a esas garantías que en sede administrativa existen, ¿no? Y hay un paréntesis nada más para explicarles, y es que el procedimiento sancionador en sede administrativa no necesariamente tiene que adoptar todas las garantías del derecho penal. Son hermanos porque tienen un mismo padre, es el jus puniendi, es decir, la facultad que tiene el Estado de sancionar. Y esa facultad puede ser o puede darse de dos tipos. Una que es a través de la última ratio del control penal, es decir, ya cuando es evidente que el bien jurídico es, digamos, necesidad de protección, digamos, supremo, y por eso está contenido en el Código Penal cuando se vulnera ese bien jurídico. Y algo que tiene su hermano, que es un hermano, digamos, de poca evolución, es el derecho sancionador, y que se aplica en sede administrativa, que no ha construido categorías propias, y como no tiene categorías propias, como no tiene todavía una teoría propia, es decir, recién está en construcción, adopta ciertos criterios de su hermano mayor, que es el derecho penal. El derecho penal tiene una evolución de siglos, tiene teorías, inclusive que discuten actualmente cómo se aplica el derecho penal del enemigo, el derecho penal resocializador, el derecho penal, en fin, varias teorías. Hay toda una evolución del derecho penal. Pero el derecho sancionador no tiene esa evolución, pero tiene un mismo padre, que es la facultad que tiene el Estado para poder sancionar, ya sea en sede administrativa a través del derecho sancionador, ya sea a nivel penal con el derecho penal. Y entonces no se puede aplicar tal cual todas las categorías del derecho penal en el derecho sancionador. Y en el procedimiento administrativo hay ciertos criterios, ciertos principios que se están construyendo a partir de la jurisprudencia. Uno de ellos, por ejemplo, es esta garantía procesal de la notificación previa. Está completamente claro que si a mí me investigan por la comisión de alguna falta, se me tiene que notificar para que yo pueda ejercer mi derecho de defensa. Si yo no sé, digamos, sobre qué está haciendo la investigación,
sobre todo cuando se inicia una actividad de procesamiento, se me tiene que notificar, ¿no? ¿Cuáles son, qué se me está investigando, sobre qué se me está imputando? Para que yo pueda también, a la par, hacer actividades de recopilación de información para gestionar argumentos que posteriormente me van a servir cuando yo presente mis descargos. Pero yo tengo que ser notificado, ¿no? Tiene que haber una notificación previa del ejercicio de esa potestad de sanción que va a adoptar la administración. Si no hay esa notificación previa, generalmente se incurre en un vicio y podría declararse la nulidad del procedimiento sancionador, por ejemplo, o disciplinario en este caso. Algo que se adopta del derecho penal, pero más del derecho constitucional en general, es la presunción de inocencia. Así como se dice que uno no es delincuente hasta que un juez no determine con sentencia firme que yo he cometido un delito, en la misma lógica, en un procedimiento sancionador disciplinario, a mí no se me puede sindicar como un infractor en la medida que no haya una decisión, cosa decidida por lo menos, en sede administrativa, que diga que yo he cometido la infracción. Si solo hay una situación de imputación, es decir, me están investigando, eso no me hace un infractor. Infractor me hace cuando hay una decisión en cosa decidida, o sea, es decir, que por lo menos la decisión de la administración ya está tomada, de que yo he cometido esa infracción. Inclusive me queda la vía judicial para poder pedir que se revise la decisión de la administración. Y en todo ese tramo, hasta que no se tome esa decisión, yo tengo la posibilidad de ejercer mi derecho a la presunción de inocencia. Demuestra que yo he cometido la infracción. Demuestra que yo he cometido esa infracción y que me corresponde una determinada responsabilidad, alguna sanción. Si no, no tendría por qué sindicarme como tal. El derecho a la defensa, ¿no? Y en esta misma lógica, me tienen que notificar y yo tengo la posibilidad de ejercer mi derecho a defensa. Tengo que aportar todos los medios probatorios que yo considero para poder revertir una situación de sanción. O sea, si me están indicando que yo he llegado tarde o que he sustraído documentación importante y me están investigando por esa sustracción o por alguna falta que ustedes consideren, yo tengo la posibilidad de ejercer mi derecho a descargos. O sea, pregúntenme, ¿qué pasó? A ver, yo voy a aportar, digamos, mi opinión sobre los hechos. Yo voy a aportar los elementos que van a contradecir esa supuesta imputación, o por lo menos esa investigación que me están haciendo. Y es amplio, ¿no? Así como hay la posibilidad de poder aportar no solamente pruebas documentales, sino también testigos, sino también pruebas digamos, de videos, en fin, la posibilidad de poder defenderme tiene que ser amplia, si no, no se estaría cautelando el derecho a defensa. Algo que también es una garantía procesal específica en sede administrativa, más enfocado a temas de derecho sancionador y derecho disciplinario, es el derecho a no ser investigado ni sancionado dos veces por un mismo hecho, el ne bis in idem. No sé si ustedes han escuchado, esto es también una categoría del derecho penal que ya ha sido constitucionalizado y que dice que yo no puedo ser doblemente sancionado y menos doblemente juzgado. Si ya me sancionaron por llegar tarde, no me tienen por qué volver a sancionar por lo mismo. Si ya me sancionaron por extraviar un documento, no me tienen por qué sancionar por lo mismo. Si ya determinaron que yo no tuve responsabilidad en la pérdida de algún equipo de cómputo, no tendrían por qué volver a investigarme por la pérdida del equipo. En fin, en general. Pero es esa categoría que también se traslada al derecho, al debido proceso en sede administrativa y en específico en los procedimientos sancionadores y los procedimientos disciplinarios. Algo que también se tiene como garantía es que yo no tenga que declararme como, no me pueden obligar a declarar contra mí mismo o declararme culpable. O sea, tiene que ver más con la violencia, tiene que ver más con obligarme a que yo pues confiese. No puede haber una obligación de que yo confiese, porque ya de por sí esa obligación, esa confesión ya estaría viciada. En fin, es una categoría también que se maneja mucho en el derecho penal y que tenemos como una garantía procesal específica en el debido proceso administrativo. ¿Qué sigue? Y vamos a ingresar a, yo como les digo, solo voy a abordar tres
tres garantías procesales un poco a profundidad. Y el primer caso que tenemos en relación al plazo razonable es el caso Tito Martín Ramos Lang. Es un trabajador del Poder Judicial, en estricto es un asistente judicial, que estaba siendo investigado por la ODICMA, lo que es ahora las ODECMAS, el Poder Judicial, en general una oficina de control, que estaba haciendo una investigación porque él había cometido una infracción, es decir, había incurrido en una falta, ¿no? Lo particular del caso es que el señor Tito Ramos indica que la investigación que se llevó a cabo por ODICMA demoró 276 días, ¿no? Y durante ese tiempo, que es días hábiles, durante ese tiempo, que es poco más de un año, él no tuvo derecho a recibir una remuneración, es decir, estaba suspendido sin goce. Entonces, se inicia la investigación, como medida provisional, por decirlo así, lo suspenden, no le dan derecho a percibir su remuneración, y pasan 276 días hábiles y la investigación aún no concluye. Y él, durante todo ese tiempo, no cobró ni un sol. Entonces, él, cansado de esperar y que ya no se resuelva su situación, es decir, si es culpable, si es responsable, él acude a las instancias judiciales. Y lo que hace es alegar, entre otras cosas, además de que no se le había posibilitado ejercer su derecho de defensa, el hecho de que se ha incumplido con un plazo razonable en sede administrativa para determinar su responsabilidad. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional en este caso en específico hace un desarrollo de lo que ya lo había hecho un poco más incipientemente en otros casos anteriores, pero en este caso desarrolla un poco más el tema del plazo razonable. Y adopta los criterios que la Corte ya había adoptado del Tribunal Europeo, que es que para controlar que exista un adecuado plazo razonable hay que tener en cuenta 4 criterios, ¿no? Primero es cuán complejo es el caso. O sea, está siendo investigado solo una persona, la infracción es muy complicada de determinar, son varios los investigados, se necesitan actuar varias diligencias, todo en sede administrativa. Es decir, cuán complicado es el caso para que se pueda justificar que es necesario ampliar un plazo dentro de más allá de lo razonable, ¿no? No olvidemos que la ley de procedimiento administrativo dice que todo procedimiento administrativo debe durar 30 días hábiles. Este caso duró 276 días hábiles. Entonces, lo que hace el tribunal es evaluar. ¿Este caso es complejo? Es decir, solo está investigado el señor Tito Ramos, son varios investigados. ¿Qué infracción había cometido? Si es, digamos, amerita una mayor investigación, si amerita hacer bastantes diligencias, como le digo. Un segundo criterio es el comportamiento del administrado, ¿no? Es decir, cómo se ha comportado el investigado en relación a la investigación que está haciendo la administración. ¿Ha obstruido la investigación? ¿Ha presentado quejas contra la comisión que lo está investigando? ¿Se ha ido por el Poder Judicial a través de un proceso para entorpecer la investigación administrativa? En fin, ¿qué comportamiento ha tenido el administrado de cara a ayudar a que el proceso concluya lo más rápido posible? ¿Se ha obstruido o no ha obstruido? Y si ha obstruido, ¿cómo lo ha obstruido? Es decir, un segundo criterio para evaluar si este plazo ha excedido dentro de lo razonable es el comportamiento del administrado. El tercer criterio que el tribunal nos dice que adopta de la Comisión de la Corte Interamericana y que la Corte a la vez adopta del Tribunal Europeo es el comportamiento de la administración, ¿no? La administración ha llevado a cabo todas las diligencias que tiene que llevar, es decir, ha podido desenvolverse dentro de los cánones de normalidad en su actuación, o ha llevado a cabo cosas que no debería llevar a cabo solo con el afán de dilatar el procedimiento, se ha descuidado negligentemente y no ha seguido determinadas etapas y ha pasado demasiado tiempo. Es decir, ha tenido la diligencia debida en la administración para poder cumplir con el procedimiento. Eso es un tercer criterio. Y el cuarto criterio, que es un criterio un poco más reciente, es qué consecuencias tiene la demora en la situación jurídica de la persona.
Y esto lo vamos a ver con mayor precisión en el caso de esta comunidad indígena en Paraguay, como vamos a ver, que se demoró 9 años un procedimiento administrativo de titulación de tierra. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso Tito Ramos. Es un trabajador del Poder Judicial, estaba siendo investigado por la Comisión de Napalta, habían pasado 276 días hábiles y aún no concluía la investigación, él no recibía sueldos, y lo que hace el tribunal es analizar cada uno de estos criterios para determinar si se vulneró o no el plazo razonable. Entonces dijo, el caso no era tan complejo, el comportamiento del administrado fue, digamos, dentro de lo correcto, evidentemente preocupado él, mandaba bastantes escritos, porque ya pasaba tanto tiempo y no recibía sueldo, entonces él quería que se defina su situación. En el transcurso del proceso inclusive lo destituye, pero ya había pasado los 276 días hábiles, como les digo. La actuación de la administración, bueno, el tribunal dice que sí, correctamente hizo todo lo que tenía que hacer, tuvo que realizar o practicar varias diligencias, y las consecuencias que tuvieron en el caso, en el señor Ramos, fueron funestas, ¿no? Es decir, imagínense, o imaginémonos, no cobrar un año, no tener una posibilidad de remuneración. Y en el caso judicial es un poco más complicado, porque cuando un juez se abstiene, el juez no puede realizar labores, digamos, privadas, o sea, no puede trabajar como un abogado particular. Entonces es un poco más complicado. Los ingresos evidentemente se ven muy afectados, por lo menos a nivel familiar y personal. Entonces hay consecuencias evidentes en el señor Ramos. Y, digamos, a partir de este análisis de estos criterios, el tribunal determina que sí se vulneró el plazo razonable. ¿Ya? Pero aquí una situación muy particular. Ustedes imaginarán, bueno, si se ha determinado que se ha vulnerado el plazo razonable, lo lógico es que la decisión de destitución de este señor haya sido revocada, o sea, anulada, por lo menos. No, el tribunal no hizo eso. Y les voy a explicar por qué no hizo eso. No hizo eso. Lo que hace el tribunal, básicamente, al determinar si se vulneró o no el plazo razonable, es analizar uno de los argumentos que el ciudadano presenta. Pero como les dije, otros argumentos que presenta es que no se le permitió ejercer su derecho de defensa, que no se valoraron determinadas pruebas. Y el tribunal lo que dice es, bueno, correcto, se pasó del tiempo, no es lógico que 276 días sea lo que normalmente o razonablemente deba demorar una investigación, no es, digamos, adecuado que una persona durante ese tiempo no pueda cobrar, o sea, y que si tiene esas consecuencias sobre la persona se tiene que tomar una decisión mucho más rápida. Pero lo que dice es, la administración tuvo que hacer determinadas actuaciones que ameritaban necesariamente llegar a este tiempo, y que a lo más, si es que lo que pueda ocurrir es que se sancione a la comisión, a los integrantes de la comisión que lo estaban investigando, pero eso no va o no tiene por qué generar una situación sobre la decisión que se ha adoptado. Es decir, se vulneró el plazo razonable, el tribunal determina que sí, pero no va a tener efecto sobre la decisión. A lo más se va a sancionar a la comisión por haber excedido el plazo razonable, que como les digo, en un procedimiento administrativo son 30 días, pero el tribunal ha abierto las puertas a que pueda hacer un poco más. Pero la decisión que se ha adoptado ya no se va a mover, porque también evaluó, digamos, un poco la actuación de la posibilidad de otras garantías, como el derecho a defensa, la valoración de la prueba y sobre todo la motivación. Entonces, eso es en el caso Tito Ramos lo que hizo el Tribunal Constitucional. Determinó que se vulneró el plazo razonable, pero eso no generó un efecto sobre la decisión en sede administrativa. Este tipo de situaciones se han repetido en varios casos del Tribunal Constitucional. Y en los trabajadores 276 eso es mucho más evidente. Las comisiones que se generan tienen un plazo. Si se va más allá del plazo, se genera responsabilidad para la comisión. Pero la decisión que adopta la comisión no necesariamente se revierte o se anula porque se ha excedido el plazo. Ahí se analizan otro tipo de situación, es decir, si la motivación ha sido adecuada, si se le ha permitido derecho de defensa, en fin. Pero eso es importante que, digamos, lo tengamos en cuenta. Hay un problema que es real y es que yo creo que acá en el Congreso, por ejemplo, hay un expediente que se hizo antes del mes del 16 de julio, y ya pasaron 4 meses y no
pasó nada. Entonces, es lamentable, ¿no? Se excede largamente. Se aplica las consecuencias que la demora que produce esto, probablemente. ¿A usted no le parece que debería volver a restablecerse quizás bajo determinadas normas lo que es el silencio administrativo positivo? Porque la única forma de asegurar de que la decisión del administrador respecto al administrado tenga pues determinada, digamos, plazo razonable dentro de los plazos de cada institución, porque cada institución también puede tener normas específicas, puede tener un plazo administrativo normal 30 días y un plazo complejo de 60, por decir, por dar un ejemplo, perfectamente factible. Pero no sería conveniente restablecer esto porque ahora se aplica solamente para determinados procedimientos, pero no es una norma general y eso perjudica al administrado. Sí, muchas gracias por la pregunta y esto me abre un poco el tema de los silencios en sede administrativa. Y esto es un poco, en opinión muy personal, la verdad, no, yo represento una institución como la Defensoría del Pueblo que inclusive sacó un informe sobre la aplicación de la ley de silencio administrativo positivo, esta ley que salió hace algunos años, y es que creo que esa ley en estricto en realidad no va a atacar el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es lo que usted menciona, la inactividad de la administración. ¿Cuál es el mayor castigo a la administración cuando deja de hacer las cosas? Debería ser pues que la decisión que se va a adoptar beneficie al ciudadano. Finalmente, si el ciudadano está esperando tanto tiempo por algo, el descuido, la negligencia de la administración, por lo menos debería tener una consecuencia positiva para el ciudadano, ya que está esperando. Y no tenga necesariamente el ciudadano, ustedes me dirán, bueno, pero queda el silencio negativo y es que el ciudadano puede ir a un juez, pero en fin, o sea, es un castigo a la administración. El silencio en realidad es un castigo a la ineficiencia de la administración. Y ese castigo lo podría dar, se podría determinar en una ley, que es una ley del silencio positivo. Esta ley del silencio positivo yo creo que es muy tibia, por decirlo de alguna manera. No va a atacar esta finalidad concreta, como les digo, y es que un castigo a la ineficiencia de la administración. Y creo que sí, efectivamente, tendría que revisarse, tendría que precisarse, ampliarse el ámbito para poder determinar que en casos muy puntuales, donde hay una situación de ineficiencia evidente de la administración, pues se tenga que castigar y el mayor beneficiado sea la administración. O sea, es una relación de dos. Si tú incumples, yo estoy cumpliendo con presentar mi solicitud, yo me estoy acercando con todas mis pruebas, mis requisitos, ¿por qué no me vas a dar lo que me toca? En fin, eso es un comentario, como les digo, muy personal que yo menciono, y es que hay que trabajar mucho todavía con relación al silencio positivo. Sí, eso significaría que pasa a ser judicial, no simplemente lo que está reclamando el magistrado. No, silencio positivo implica que ya me otorgan lo que yo estaba pidiendo. O sea, Si inmediatamente. está el proceso administrativo, yo entiendo, en varios procesos, es que ya el administrado tiene derecho a pasar a ser judicial. Claro, el silencio negativo es eso, lo que usted dice, ¿no? O sea, yo esperé el plazo que dice la ley de procedimientos, si no me responden, se supone que me lo están negando y yo tengo la posibilidad para poder ir al Poder Judicial. El silencio positivo es que transcurra el plazo y se genere una relación, una especie de acto administrativo ficto, es decir, una resolución que me otorga el beneficio del derecho que yo estaba pidiendo. O sea, ya se me otorga y yo puedo ejercerlo. Yo creo que en algunos casos, y esta ley no contempla a todos los que debería contemplar, creo, sí es necesario que haya una resolución ficta. Es decir, el castigo a la ineficiencia de la administración tiene que ser más contundente. En una relación de dos, como les digo, no tiene que haber una situación de protección a uno y no protección al otro. Eso es más o menos, digamos, mi opinión muy personal, como les digo. Pero bueno, vayamos al otro caso, y este caso es a nivel de la Corte. Es el caso que yo les comenté en la sesión pasada, este caso de una comunidad indígena. La verdad es muy lamentable lo que se describe en esta sentencia de la Corte Interamericana. Esto es una comunidad indígena de Sacmo Cacé contra Paraguay, el caso. Esta comunidad, digamos, ha sufrido lamentablemente el descuido del Estado paraguayo. Se le explica en la sentencia que ha vivido en condiciones muy precarias, inclusive parte de su terreno Paraguay vendió a Brasil en algunos siglos pasados, y ellos tuvieron que, digamos, nunca se les consultó la venta,
Finalmente ellos tuvieron que, digamos, emigrar hacia una zona un poco más paraguaya, buscar que otras comunidades los acojan. Ha habido donde se menciona en la sentencia el descuido, tanto los niveles de analfabetismo, los problemas de salud, los problemas de nutrición, es decir, un abandono total del Estado a la comunidad indígena. Inclusive se habla de una tasa de mortalidad infantil muy alta. La Corte Interamericana también reconoce que se han vulnerado derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural de esta comunidad. Pero yo lo que les quiero traer a colación es básicamente un extremo de esta sentencia de la Corte. Y es que esta comunidad, digamos, ya a partir de 1990, inició lo que en Paraguay se le permite a una comunidad, y es que puedan pedir la titulación de sus tierras. Un procedimiento administrativo de una entidad más o menos semejante como a nuestro PET, o al COFOPRI, en fin, que ve temas de titulación de tierra. En 1990 se inició. En 1999 aún no recibían una respuesta de esa entidad administrativa. Lo que hicieron la comunidad fue básicamente luego ir a la vía judicial. La vía judicial tampoco les fue favorable. Inclusive un presidente paraguayo declaró los terrenos sobre los cuales vivía esta comunidad una zona, algo así como una zona reservada. Sin consultarles se declaró una zona reservada. Y al declarar una zona reservada ya no se les permitía ejercer la caza, que es principalmente la actividad con la que ellos subsisten, ya no se les permitía ejercer caza digamos, de animales, ni pescar, menos de hacer labores de tierra, o sea, agricultura. Es como si un día nosotros volviéramos a nuestra casa y nos damos cuenta que ha salido una ley y nos dicen, ya no puedes hacer nada, esto es una zona que ha sido declarada un monumento histórico, y tú ya no puedes vivir acá o ya no puedes desempeñar las actividades que has realizado. Entonces, esta comunidad básicamente le cortan las manos. ¿De qué manera va a subsistir si no se le permite la caza, si no se le permite, digamos, sembrar algo? En fin, y eso es, digamos, un poco el cuestionamiento que la Corte hace al Estado paraguayo. Nunca se le consultó, nunca se le, por lo menos la posibilidad de poder trasladarlos, si que querías fácilmente declarar en zona reservada esa. Y entonces, y en el extremo que yo les quiero comentar es que pasaron 9 años, esta entidad administrativa nunca les tomó una decisión, y cansados ellos se van a la Corte Interamericana. Y lo que hace la Corte Interamericana, además de evaluar las decisiones judiciales, que ya de por sí tienen problemas de protección judicial, lo que hace la Corte es también controlar o evaluar en sede administrativa lo que ha desarrollado esta entidad administrativa. Y analiza el plazo, ¿no? Es decir, es razonable que un procedimiento administrativo de titulación de tierras dure 9 años. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Y, digamos, evalúa estos criterios que ya les mencioné. La complejidad del asunto, la actividad del administrado, la actividad de la administración y los efectos que tiene sobre el administrado, sobre el ciudadano que está siendo, digamos, sometido en el procedimiento administrativo. Y lo que dice es lo siguiente. Con relación al primer problema, sí, efectivamente es un caso complejo porque, digamos, titular a una comunidad indígena es evidentemente un caso complejo. ¿Cuántos son? ¿Hace cuántos años viven ahí? No hay nada escrito, no hay un registro de titulación de ellos, no hay contratos, ellos básicamente se manejan muchas veces por un tema verbal. En fin, es un tema complejo. ¿Pero eso justifica 9 años? Se preguntó la Corte. Entonces, luego va al segundo elemento, y es que sí advierte una actuación deficiente de la administración, ¿no? ¿Y cómo así? Digamos, lo dice. Y es que le pide documentación muchas veces impertinente a la comunidad, o documentación que evidentemente no va a tener, como le pide un contrato de compra-venta del terreno, por ejemplo. Evidentemente la comunidad indígena no necesariamente lo va a tener, y se demora un momento en esperar a que le responda el contrato de compra-venta, les piden documentación adicional, en fin. O sea, hay una actuación negligente, inclusive se demuestra que entre etapa y etapa han pasado años para poder titular. Evidentemente hay un descuido, una negligencia total en esta entidad administrativa. En relación al tercer elemento, dice que
más bien, lejos de entorpecer la comunidad, lo que hizo es básicamente en todo momento aportar todo lo que le estaba pidiendo la administración. Ah, ¿me pides contrato de compra-venta? Bueno, no tengo. Aquí te demuestro que no tengo. Que yo vivo ahí desde mi abuelo, tatarabuelo, en fin. O sea, todas las pruebas que se les pidió, todas las solicitudes que le hicieron, ellos contestaron. Pero cumplieron y no entorpecieron la actividad de la administración. Y en relación al cuarto elemento es un poco lo que ya les dije. O sea, el efecto que tiene sobre esta comunidad el no haberlos titulado y el no haber, digamos, revisado esta situación de declarar en zona reservada su territorio es nefasto. Es que la imposibilidad que ellos tienen de cazar, que es el mecanismo para subsistir, la imposibilidad que tienen para sembrar, que es otro mecanismo para subsistir, genera un efecto realmente muy fuerte en la vida de ellos. Se habla de tasas de desnutrición muy altos, de mortalidad infantil muy altos. O sea, lamentablemente es un caso muy triste, y no solo de esta comunidad, hay otras 2 comunidades más en Paraguay que han sufrido lo mismo, y la Corte se ha pronunciado. Entonces, bajo esos elementos, dice, pues no, pues evidentemente 9 años no justifica, más aún si hay una actividad de la administración totalmente negligente, más aún si el administrado ha cumplido con colaborar en lo que ha podido, y más aún si los efectos son nefastos. O sea, 9 años la gente esperando a que lo titulen para poder ejercer sus actividades y no pueden hacerlo. Determina la Corte Interamericana, entre otras vulneraciones de derechos, que se ha vulnerado el derecho al plazo razonable y al debido proceso en sede administrativa en este caso. Entonces, este caso es muy paradigmático porque es el primero donde la Corte hace con mayor profundidad en sede administrativa un control de un plazo. 9 años no es razonable, y hay criterios de razonabilidad. No dice un plazo, evidentemente no lo va a decir, dice que eso la casuística lo determinará, pero evidentemente tiene los criterios, hace una evaluación de los criterios en la actividad administrativa. ¿Qué sigue? Y bueno, vamos a una segunda garantía, que es la motivación, la justificación de una decisión. Eso es un tema muy medular. ¿Qué sigue? Y aquí nos encontramos con el caso Jenny Guaroto Palomino. Es una estudiante de una universidad nacional de Ica. Conjuntamente con sus compañeras, ella cuestiona una decisión de un decano de la Facultad de Medicina de esa Universidad Nacional, en donde le dicen que no puede llevar a cabo nuevamente un examen. El caso es muy simple, por decirlo de alguna manera. Esta señorita, conjuntamente con otras personas, alegan que de forma malintencionada, de forma arbitraria, se les tomó un examen, digamos, llamado como de recuperación, cuando ellos en realidad estaban dando un examen sustitutorio, y que, digamos, las preguntas que les hicieron este examen eran completamente equivocadas, cuestionan un poco que inclusive estaban temas que ellos que no se había desarrollado, digamos, dentro de la currícula. En fin, hacen un cuestionamiento a la toma de examen que se había desarrollado. Y ella va, digamos, en apelación, digamos a primero dentro de su instancia de la universidad, va al decano, y el decano les pide, ¿no?, que por favor le vuelvan a tomar una prueba, que se tomen en cuenta estos elementos que ella menciona como arbitrarios. Y el decano le emite una resolución y le dice: no, ustedes no tienen derecho a esta nueva prueba. Yo he consultado con los profesores y los profesores me han dicho que la prueba está bien tomada. Entonces, este estudiante con sus amigas va por todo el camino judicial y llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, pues, evalúa, entre otros elementos, el tema de la motivación. Es decir, digamos, si la justificación que hizo el decano, que es, digamos, la instancia administrativa, que finalmente ella, sobre la cual cuestiona judicialmente la decisión, cumplió o no con los cánones de motivación de justificación mínima. Y en este caso lo que hace el tribunal, pues, es recordarnos qué es la motivación, qué importancia tiene la motivación en sede administrativa. Entonces, aquí he desarrollado algunas ideas muy puntuales, digamos, casi copiando lo que dice la sentencia del tribunal, y es que la motivación no es cualquier motivación, tiene que ser una fundamentación razonada, ¿no? Es decir, no, yo no puedo decirle, pues,
tiene que estar muy ligado y directamente relacionada con el caso. O sea, yo no le voy a decir, pues, si me están cuestionando la toma de un examen, yo no le voy a hablar, pues, sobre otro curso, por ejemplo, o no le voy a hablar sobre la calidad del profesor. O sea, yo tengo que responderle que ese examen está bien tomado, que las pruebas han sido adecuadas a la currícula y que se ha respetado los mínimos de razonabilidad que se requieren para una evaluación de este tipo, por ejemplo. Pero yo no me puedo justificar en cualquier cosa. O sea, no es el hecho de llenar páginas indicando en qué me sustento o en qué me justifico, si es que esa justificación no está directamente relacionada con el caso, con el tema, con lo que se está evaluando. No es cualquier justificación, como les digo, es una justificación razonable. Y es ineludible en cualquier acto administrativo. No olvidemos que la ley de procedimiento establece que un criterio, digamos, es que los actos administrativos estén motivados. Si no, genera una situación de nulidad o de invalidez de los actos administrativos. Y luego desarrolla que la motivación es un tema muy clave en el ordenamiento jurídico administrativo, que genera una situación de acercamiento entre el Estado y el administrado y el ciudadano, y que es también una garantía para que la persona pueda ejercer su derecho de contradicción, su derecho de defensa. Entonces, si yo voy a contradecir una decisión de la administración o voy a defenderme contra esa decisión de la administración, pues lo mínimo es que me den realmente, justificadamente, en base a qué se están sustentando ellos para poder determinar o mi responsabilidad o que yo estaba equivocado. Si yo no tengo esa justificación mínima, directa con relación al caso, yo no voy a poder contradecir, menos ejercer mi derecho de defensa de manera adecuada. Entonces, también es una garantía la motivación para el ejercicio de otros derechos, el derecho de defensa, el derecho a contradicción, sea administrativa. Y reafirma lo que ya lo había dicho en otras sentencias, y es que la falta de motivación genera una situación de arbitrariedad e ilegalidad. Y menciona la ley de procedimiento que dice que son nulos los actos administrativos que no tienen una motivación mínima. Entonces, esos son, digamos, los temas puntuales. No olvidarnos que la motivación es muy importante. No justificar cualquier cosa, tiene que haber una justificación directa sobre los hechos que se están evaluando. Además, no olvidar que la motivación es una garantía para el ejercicio de otros derechos. El ciudadano puede exigir la motivación porque tiene la necesidad de ejercer otros derechos, y que si no se cumple con esa motivación, pues se genera una situación de arbitrariedad y una nulidad. En el caso concreto de Jenny Gualoto, el tribunal, luego de analizar la motivación, determina que sí hubo una efectiva motivación de parte del decano. Y, digamos, determina que sí le contestaron los cuestionamientos que esta señorita hizo en relación a la evaluación. Y es más o menos lo que les indicaba, y es que ella decía que era una evaluación que no debía ser llamado sustitutoria, sino que ella estaba subsanando, o sea, no era una recuperación, perdón, sino era ella decía que era una sustitución, pero le determinan que ella efectivamente estaba dando un examen sustitutorio porque había tenido un curso jalado, una nota jalada en esa. Luego le dicen que sí, los temas que se han abordado están dentro de la currícula, le justifican que la currícula son estos temas y que la evaluación está basada en esos temas, y le dicen que no hay una situación, pues, de falta de razonabilidad en las preguntas, ¿no? O sea, que el decano por lo menos toma como, digamos, como prueba para justificar su decisión la opinión de otros profesores sobre la materia. Es decir, o sea, el decano tomó una decisión muy justificada, le contraargumentó todo lo que ella había mencionado, e inclusive tomó como pruebas la opinión de otros profesores donde decían que la prueba estaba correctamente tomada. Entonces, bajo esos argumentos, con esa decisión, el tribunal dice: señorita, no tiene razón, por lo menos en este extremo. No hay una indebida motivación porque hay una justificación razonada, una justificación mínima, y está directamente relacionada con el caso. No ha habido arbitrariedad, la decisión está bien tomada. ¿Qué sigue? ¿Qué nos ha dicho la Corte? Yo trato siempre de tomar entre tribunal y corte porque finalmente hay una necesidad de convencionalidad. Cada vez está ingresando más las sentencias de la Corte Interamericana, los jueces cada vez la están tomando más en cuenta.
Evidentemente hay otros órganos protectores de derechos humanos que también deberíamos tener en cuenta, como el comité y también el derecho comparado, pero por un tema de tiempo siempre reducido y bueno, vamos a abordar este caso. Es el caso Absid Barbera versus Venezuela, y como ya les mencioné, Venezuela en los últimos años es uno de los países que más casos presenta a nivel de corte, y en este caso se trata de un grupo de magistrados que fueron destituidos por el órgano de control de Venezuela, ¿no? El órgano de control de magistrados allá en Venezuela. Y lo que ellos cuestionan, estos magistrados, es que la decisión que se tomó, entre otras cosas, no fue una decisión motivada, justificada, adecuada. Y la Corte lo que hace es un poco explicarnos qué implica la motivación, y es importante porque este caso reafirma lo que ya les dije, ¿no? La Convención Americana no dice que la motivación es una garantía judicial, pero las decisiones de la Corte han hecho esta expansión vertical, como les digo, ¿no? O sea, han ingresado a contemplar otros derechos procesales, a definir contenidos, y la motivación es uno de ellos. Entonces ha dicho que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, ¿no? O sea, no es cualquier justificación, nuevamente, no es llenar papeles que digan justificación cuando en realidad no lo es. Tiene que ser una justificación razonada. ¿Y qué implica razonada? Que sea directamente relacionada con el caso, que tenga un mínimo de contradicción a lo que las partes están aportando, por lo menos una de las partes están aportando, que tenga una relación, una conexidad y una congruencia entre lo que se está evaluando y la decisión que se está tomando. O sea, eso implica, es todo un tema la motivación. Lamentablemente por un tema de tiempo no podemos abordarlo con mucho detenimiento, pero lo importante es eso, no es cualquier justificación, tiene que ser una justificación razonada. Y además la Corte también dice que es importante que esta justificación tome en cuenta lo que las partes mencionan. O sea, de nada, yo para qué administración le pido información al administrado, para qué le pido que descargue, si es que al final no voy a tomar en cuenta lo que él está diciendo. Por lo menos en mi decisión no lo estoy tomando en cuenta. O sea, es importante que por lo menos se mencione los temas que la persona está aportando y también que se contradiga los descargos que se está haciendo, si es que yo lo voy a sancionar finalmente. Es decir, tiene que haber una mención expresa a lo que las partes están alegando, por lo menos una de las partes. Y tiene que haber toda una situación de justificación en cuanto a, si determino responsabilidades, pues tiene que tener una sustentación. En el caso, por ejemplo, del decano que veíamos, el decano se apoyó en un documento que elaboraron otros profesores con relación a la prueba, a esta evaluación que le tomaron a la chica Jenny Guaroto. Entonces tengo que aportar también elementos que justifican esta decisión que estoy adoptando. Si no, evidentemente no estoy haciendo una justificación razonada, una exteriorización de esa justificación razonada. Y además, la Corte nuevamente determina que la motivación pues permite que las personas puedan ejercer adecuadamente sus derechos y además que haya pues una situación de control de la decisión. Es decir, en la medida que se justifica adecuadamente, razonadamente, pues por lo menos es una medida de control. O sea, yo voy a exigir a la administración a que haga una evaluación más concienzuda del caso y que eso lo plasme en su resolución. Si no, no está cumpliendo con ese mínimo que le exige. Sí, sí. Uno de los problemas que hay en la parte administrativa es que, digamos, emite una resolución en primera instancia y la parte pues, del administrado de 5 razones por las cuales estamos, y lo que hace el administrador simplemente se reafirma o amplía los fundamentos originales y no toma en cuenta ni peritúa los elementos de descargo que han sido asumidos. Entonces al final esto parece pues un acto de una formalidad, el tema de la motivación, porque está motivada, si está motivada por su apelación o su propia resolución, tiene fundamento. Pero en la segunda instancia, en la reconsideración o en la apelación, no se toma en cuenta todos los descargos o todos los elementos que ha acreditado el administrado. Al final, el concepto me parece que es todavía ambiguo y vago en términos de su alcance. Debería obligarse al administrador a que tenga que merituar un proceso regular ortodoxo, extendiéndolo solamente, permítame ese brevísimo comentario,
ya no a un procedimiento ortodoxo del Congreso, tiene sus propias dinámicas, pero un poco pasa igual con los dictámenes de las comisiones. Es un drama, no es todo, por supuesto nada es generalizado. Llega una opinión del organismo tal, de la asociación tal, del ministerio tal, y muchos de los dictámenes se presentan sin tomar en cuenta ninguna de esas opiniones que han llegado. O sea, simplemente dice, esto es así. Entonces, en este caso, sin ser, pues, en el caso parlamentario, un procedimiento ortodoxo, ni mucho menos un procedimiento administrativo estrictamente con parámetros definidos, pero es sumamente importante garantizar también el derecho de las personas a lo que usted dice, ¿no? A que su opinión sea oída, sea merituada, sea evaluada, porque si no, el hecho en el caso del Congreso de dictaminar se transforma en una formalidad, la gente envía sus opiniones y no sirven para nada. Sí, muchas gracias. Y eso me permite un poco precisar dos cosas. Lo primero es que, claro, evidentemente ustedes dirán, bueno, pero en el descargo muchas veces me dicen 100 razones y yo voy a, en mi resolución, tener que, digamos, rebatir las 100 decisiones, me va a salir una resolución de 100 páginas, por decirlo. No, evidentemente se tiene que, digamos, merituar lo que es pertinente, lo que tiene que ver y que está relacionado directamente con el caso, con la controversia. La persona puede decirnos en sus descargos que en su colegio nunca cometió una falta. Eso no tiene nada que ver con la falta que está cometiendo ahora que es trabajador. O sea, yo no voy a tener que decirle o descargar o, digamos, contradecir ese descargo en relación a un hecho que no tiene nada que ver, una conexión directa con relación a lo que se está trabajando, evaluando, ¿no? Y, es decir, se tiene que tener en cuenta lo pertinente. Y sobre eso pronunciarse y pronunciarse bien. ¿Y por qué pronunciarse bien? Porque finalmente la justificación, esto siempre le digo a los jueces, le digo a muchos trabajadores de la administración pública, es la motivación es tu mecanismo de defensa. Cuando le abren un proceso administrativo a alguien por negligencia o por no haber tenido en cuenta determinadas cosas, en el caso de una resolución administrativa, mi mecanismo de defensa es mi propia resolución. Y en el caso de los jueces es su propia sentencia. Y su sentencia habla por ellos, lo que siempre les digo. O sea, tu juez tienes que tener en cuenta que tu sentencia habla por ti, ¿no? Y que tu mecanismo de defensa, cuando te van a cuestionar la decisión, ya sea en un procedimiento, digamos, porque va en un tribunal superior, o porque te cae OCMA, o porque la gente se queja y paga OCMA, finalmente es tu decisión. Y tu decisión es la que va, digamos, defenderte ante ese cuestionamiento. Lo mismo pasa en sede administrativa. Mi resolución es mi mecanismo de defensa. Y cuanto más completo y más justificado está mi resolución, mejor forma de defensa no puedo tener. Porque nadie me va a cuestionar esa decisión que yo estoy dando porque está debidamente justificada. Entonces no perder de vista eso, por favor, porque es importante y es necesario para un poco también tener tranquilidad al momento de nuestra actividad administrativa, ¿no? Es decir, y bueno, entramos a los dos últimos garantías procesales: el derecho a contradicción en la revisión judicial. Y aquí tenemos el caso Ramón Salazar y Arlequé. De repente les suena, este es el caso del control difuso en sede administrativa, pero acá no vamos a hablar de control difuso, es toda una charla, además hay de vaivenes en la doctrina y el propio tribunal. Aquí básicamente lo que quiero es un poco la precisión que hizo el tribunal en este caso en relación a la posibilidad que tiene el administrado de recurrir una decisión de la administración. Les cuento brevemente el caso. Es que este señor Ramón Salazar va a un municipio, específicamente la municipalidad de Surquillo, en esos años, y él quiere plantear un recurso de impugnación a esa decisión. Apelación, en este caso creo era lo que quería efectuar, y la municipalidad en ese momento había establecido como tasa que condicionaba la presentación de este recurso el pago de 15 soles. Entonces el señor Salazar ya le dijo, pero o sea, ¿me vas a cobrar por apelar? Entonces no estaba conforme, porque evidentemente, o sea, ni siquiera es que me vas a cobrar para que me des la razón, me vas a cobrar simplemente para apelar. Entonces, evidentemente el señor Salazar agotó los mecanismos administrativos y acudió al Tribunal Constitucional, pasando por todas estas etapas.
y de ahí un caso bien complicado que en primeras instancias le daban la razón a la municipalidad, luego la sala le da la razón en fin, o sea, no sé qué juez había convalidado la idea de que sí se podía cobrar. La cosa es que el tribunal dice y reafirma la idea, digamos, en principio, hace una precisión, y es que lo que ya les decía al inicio, no hay pluralidad de instancias en sede administrativa, pero sí hay la posibilidad de contradecir o recurrir la decisión de la administración. Es decir, yo no estoy conforme con lo que adopta la decisión de la administración y yo tengo la posibilidad de contradecirlo, de recurrir esa decisión. Y ese ejercicio de mi derecho no puede estar condicionado a un pago. O sea, no me pueden cobrar 10 soles, 15 soles por apelar. Y lo que el tribunal pues declara fundada en ese extremo, por lo menos le da la razón al señor RG y obliga a la municipalidad no cobre por un tema de posibilidad de contradicción o recurso. Y es que el tribunal, digamos, deja sentada la idea de que el ejercicio de la posibilidad de recurrir, contradecir, no puede estar condicionado a ningún tipo y que el ciudadano, la persona que está relacionada con la administración, siempre va a tener la posibilidad libre de poder contradecir la decisión. No se puede condicionarle al ciudadano que cobre una tasa por apelación y eso. ¿Y qué sigue? Y esto es un caso que vio la Corte. Y aquí es un poco para precisarles que no todo es recurrible también en sede administrativa. Esto es un poco el límite a esa posibilidad de contradicción de las decisiones de la administración. O sea, no es que cualquier decisión de la administración uno pueda contradecirlo. Es decir, hay espacios en los que se puede contradecir y de repente hay momentos en los que se puede hacer el ejercicio de contradicción y hay otros momentos en los que no, porque recién se está generando todavía la decisión. Este es el caso López Mendoza versus Venezuela. Y nuevamente Venezuela, y es un caso muy reciente. Este señor pues era un político que fue luego alcalde de un distrito, una gobernación de Venezuela, y que lamentablemente, digamos, le imputaron una situación de infracción, ¿no? Específicamente en un tema de algo que tiene que ver con malversación de fondos, con, digamos, no haber cumplido con pagar un fondo determinado en una etapa que le correspondía. Entonces, Contraloría General de Venezuela va contra este señor, determina su responsabilidad y lo sanciona y declara su inhabilitación. Y esto lo perjudicó al señor porque él estaba justo en un proceso de reelección como alcalde de este distrito, esta gobernación, y al ser inhabilitado ya no puede pues, participar de los comicios electorales. Entonces el señor López acude, digamos, luego de votar digamos, en sede interna en Venezuela, acude a al sistema interamericano y llega hasta la Corte Interamericana. Entonces en la Corte Interamericana, entre otras cosas, además de evaluar si este tema de la inhabilitación en relación a los derechos políticos, la Corte, y es algo que también el señor López había mencionado, y es que la Contraloría no le respondía ciertos cuestionamientos a su digamos, escrito que él presentaba para contradecir ciertos actos de la Contraloría. La Corte empieza a analizar también esta etapa del procedimiento administrativo, o sea, tanto lo que se realizó en Corte, tanto lo que se realizó a nivel de la Contraloría, como lo que luego se hizo a nivel del Poder Judicial, el sistema judicial en Venezuela. En relación al sistema judicial es todo el tema de la inhabilitación con relación al ejercicio de derechos políticos. Pero en el tema de Contraloría, un aspecto muy puntual, y es algo que precisó la Corte Interamericana, y es que, si bien es cierto, el señor López Mendoza presentaba ciertos recursos, o por lo menos presentaba escritos, con la intención de cuestionar ciertas decisiones de la Contraloría, todavía no eran decisiones que la Contraloría consideraba como decisiones ya tomadas, sino eran informes, eran opiniones, y no era el momento para que el señor López Mendoza pueda cuestionar, porque no era la decisión final de la Contraloría. Entonces, da el criterio general, y esto también se aplica en el Perú, y esto está plasmado en la Ley de Procedimiento Administrativo, y es que no todos los actos administrativos
no todos los actos de la administración son posibles de impugnación, porque hay actos, por ejemplo, de mero trámite, ¿no? O sea, actos que generan un impulso para que el procedimiento siga, pero no es que el procedimiento ya concluyó, o sea, no es que la administración ya tomó la decisión, no, es simplemente un paso más en esta toma de decisión de la administración. Y esos actos de mero trámite no son pues todavía susceptibles de una impugnación o de una apelación, porque la decisión no está tomada. ¿Cómo voy a cuestionar un acto de mero trámite, o sea, que suba de una oficina a otra o que pase de una oficina a otra, si es que todavía la decisión no está tomada? Y eso es un poco lo que la Corte dice. Y dice que no es, digamos, arbitrario que en sede interna se regulen ciertos actos que no son impugnables. Entonces, y da el caso específico de los actos de mero trámite. ¿Ok? Entonces, la idea principal acá es, a partir de este caso López Mendoza, la Corte, luego, simplemente para que tomen en cuenta, es que la Corte finalmente le da la razón al señor López Mendoza, no por este extremo, sino por el tema de la inhabilitación, porque determina que no hubo una decisión justificada, motivada, va por el tema de motivación, y le dice al gobierno de Venezuela, al Estado de Venezuela, que elimine la inhabilitación y que bueno, lamentablemente ya había pasado el proceso electoral, pero que por lo menos en los años que le quedaba de inhabilitación se elimine esa inhabilitación y que en procesos electorales se le pueda dejar participar. Además que le pide a Venezuela que mejore su regulación en tema de inhabilitaciones en relación a derechos políticos, a poder participar en procesos electorales. Pero en este caso puntual dejan claro eso, de que no todos los actos son impugnables y que es posible que en sede administrativa se regule razonablemente por qué no son impugnables algunos. Y bueno, vamos a concluir algunas conclusiones, simplemente un poco para reafirmar ciertas ideas, y es que esto que les dije, ¿no? Hay dos garantías grandes o dos dimensiones de garantías en el debido proceso de sede administrativa. Unas garantías formales y procedimentales, que son las que hemos visto hoy día y hemos reafirmado básicamente en tres, que es el plazo razonable, la motivación y luego la revisión y contradicción. Y las garantías sustantivas o materiales tienen que ver con los fines de este procedimiento, ¿no? El hecho de que se tome una decisión justa y que esté gobernado por criterios o cánones de razonabilidad y proporcionalidad, que lo vamos a ver el día de hoy. Entre las garantías formales o procedimentales hemos hablado, y esto es un tema muy personal, hay de dos tipos, yo los clasifico de esta manera: estos generales aplicables a cualquier procedimiento y algo mucho más específico para determinados procedimientos administrativos, en especial a los procedimientos administrativos sancionadores, disciplinarios. En relación al plazo razonable, el Tribunal Constitucional ha fijado, inspirándose en la Corte Interamericana y esta a su vez en el Tribunal Europeo, cuatro criterios para evaluar cuándo se incumple con el plazo razonable. No olvidemos el tema de la actividad, la complejidad del caso, el tema de la actividad del administrado, la actividad de la administración y los efectos que tiene esta demora en la situación jurídica de la persona. Luego hemos hablado sobre el tema de la motivación como una garantía procesal también, ¿no? Importante no olvidar que la motivación no solamente es un derecho, sino que también es una obligación ineludible de la administración y en general de cualquier entidad del Estado, tanto juzgados, administración y en cualquier ámbito. Si yo tomo una decisión tengo que justificarlo, porque eso posibilita que la persona pueda ejercer otros derechos. Y como les digo y les reitero, el funcionario y el juez tienen que tener en cuenta que su resolución motivada es su mejor mecanismo de defensa. No hay, digamos, nada más que mencionarles al respecto. Y luego hemos hablado sobre, finalmente, y ya un poco mucho más rápido, sobre el derecho a la contradicción y la revisión judicial. La regla es que toda decisión de la administración es revisable en sede judicial. Cada vez, a nivel de doctrina, es mucho más amplia la idea de que toda decisión de la administración tiene que ser revisable y que no hay ámbitos que escapan a esta revisión en sede judicial, que todas las decisiones de la administración tienen que ser revisables. Y precisando que como no hay pluralidad de instancias en sede administrativa, lo que existe es el derecho a contradecir los actos de la administración. O sea, no es que yo tenga el derecho a que haya dos instancias en sede administrativa, una que revise a la otra. No, yo tengo la posibilidad como ciudadano, como administrado, de que esa decisión de la administración yo pueda contradecir.
pueda pedir que se revise, ya sea en la propia entidad, si es que hay otra instancia, o por reconsideración, o yo pueda pedir que un juez revise esa decisión del administrativo. Eso es el derecho a contradicción, que es muy distinto a las primeras instancias que existen en sede judicial. Entonces, eso ha sido, digamos, el día de hoy. Ahora, yo la vez pasada di un correo, era un correo institucional, lamentablemente ahí no ingresan correos de Hotmail, Gmail, así que ahora les he dado este correo por si quieren hacer alguna consulta, una precisión, o cualquier mayor bibliografía que desean al respecto, ¿no? Nuevamente les agradezco y bueno, el lunes nos vemos. Muchas gracias. Proceso, por ejemplo, en el ámbito penal, vamos a ver que hay de dos tipos, hay unas generales y hay unas específicas. Luego vamos a ingresar ya puntualmente al contenido y alcances de 3 o 4, digamos, garantías procesales del debido proceso en sede administrativa. Lo que es el plazo razonable, que es muy importante por la evolución de la jurisprudencia de la Corte en este tema. La motivación, que es un tema clave, que en doctrina también lo utilizan como el término de fundamentación, ¿no? Muchas veces, muchas decisiones administrativas se han caído básicamente por un tema de falta de motivación. Y luego vamos a ingresar al tema de la contradicción y la revisión judicial, ¿no? Ahí un poco para poder definir realmente si es que cabe o no la obligación de doble instancia en sede administrativa, y si no hay esa doble instancia, ¿qué hay? ¿Qué le queda al ciudadano para poder contradecir, para poder hacer que se revise una decisión de la administración? Evidentemente hay otras garantías más, como vamos a ver a continuación, pero por un tema de tiempo y de modo de ser un poco más explicativo a partir de casos, se ha tratado de solamente abordar estas tres garantías, ¿no? Y finalmente, como siempre, se hace algunas conclusiones, un poco para precisar algunos temas, algunos tips de lo que se trabaja, ¿no? A ver, en tanto que terminan de... A ver, ingresamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las garantías procesales del debido proceso en sede administrativa? Ya les he indicado que esa es una dimensión, y otra dimensión es la dimensión sustantiva. Y el que sigue, por favor. Aquí un listado general de las garantías, ¿no? Particularmente, digamos, he tratado de hacer una clasificación sobre las garantías procesales. En general, solo hay dos grandes dimensiones reconocidas a nivel del tribunal y la Corte, pero yo he tratado de, bueno, particularmente hacer una clasificación dentro de las garantías procesales. ¿Y por qué he hecho una clasificación? Y aquí les voy a explicar un poco. Y es que estas garantías procesales generales son aplicables a cualquier procedimiento administrativo. En general, un procedimiento no necesariamente sancionador o disciplinario, no necesariamente algún procedimiento administrativo específico, sino son garantías que se tienen que respetar en cualquier procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a ser oído, ¿no? Ese derecho no ha sido muy desarrollado en nuestro Tribunal Constitucional, lamentablemente. El Tribunal no lo ha visto con esos términos dentro en sede administrativa, pero sí a nivel de Corte Interamericana. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana con relación al derecho? Hecho básicamente en el ámbito judicial, pero en la evolución digamos, y en la evolución humana en general que ha acompañado el debido proceso, el debido proceso ha tenido que ingresar a otros ámbitos. Yo les ponía el ejemplo del ámbito castrense, del ámbito parlamentario, del ámbito laboral, y ha ingresado al ámbito administrativo. De ahí el nombre, debido proceso en sede administrativa. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de un derecho distinto, no es un derecho, digamos, que se contrapone al debido proceso general. Es una expansión, como lo dice la Corte Interamericana, una expansión horizontal,
de lo que implica el debido proceso en general. Es un ámbito al cual regula el debido proceso en general, pero que tiene un nombre particular porque se debe a la naturaleza misma del procedimiento administrativo, como lo vimos también en la sesión pasada. Este debido proceso en sede administrativa ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Interamericana. Ahora en esta sesión vamos a ver ejemplos mucho más concretos del reconocimiento y de su contenido. Y la importancia del debido proceso en sede administrativa también es algo que era importante remarcarlo, y lo hicimos la sesión pasada, ¿no? Y aquí les daba digamos, el ejemplo, o digamos, el criterio de que el debido proceso en sede administrativa contribuye no solo a que las personas puedan ejercer derechos. En sede administrativa además contribuye a que el Estado, la administración pueda funcionar de mejor manera, porque ordena procedimientos, porque establece etapas, porque ayuda a que la decisión que se adopte sea cada vez más justa y devenga de un proceso y de etapas donde ha habido, digamos, una gobernanza de la racionalidad, donde se haya respetado razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, la importancia de ingresar, que ingrese el debido proceso en sede administrativa es clave, por lo menos en sede administrativa, porque cada vez, digamos, cada vez es más consensuado de que las relaciones que adopta el ciudadano con el Estado, con la administración, son relaciones de primer orden. Y es en esas relaciones donde se debe garantizar en primer lugar los derechos fundamentales, los derechos de las personas. De ahí que en esa relación, administración-ciudadano, o administración-administrado, como lo llaman algunos administrativistas, es necesario que ingrese el debido proceso. ¿Para qué? Para garantizar que haya una decisión justa, para que la entidad se ordene, y la administración se ordene y cumpla las etapas que las leyes determinan y que se llama procedimiento administrativo. Entonces, eso es un poco lo que hicimos la sesión pasada, muy resumen. En el PowerPoint está un poco más explicado, alguna fuente que se ha tomado para poder explicarles todo lo que les he mencionado, pero era importante recordarlo porque ahora vamos a ingresar, y es lo que sigue por favor, vamos a ingresar un poco ya al contenido del debido proceso en sede administrativa. Recordarán ustedes que la clase o la sesión pasada mencionaba que el debido proceso en general y el debido proceso en sede administrativa presentan ámbitos y dimensiones. Los ámbitos, esto que yo le menciono, es decir, que ha ingresado a procedimientos no necesariamente judiciales, ¿no? Castrenses, inclusive estas relaciones particulares. Y en las dimensiones hablábamos de dos tipos de dimensiones, ¿no? Unas dimensiones formales o procedimentales y unas dimensiones sustantivas o materiales, ¿no? Formales tienen que ver con las etapas, lo que la ley determina qué camino seguir para la toma de una decisión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están, lo vamos a ver con mayor desarrollo hoy día, que es justamente la sesión en donde vamos a abordar el contenido o la dimensión formal, procedimental del debido proceso en sede administrativa. Están, por ejemplo, el tema del procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación, la cosa juzgada, el plazo razonable, entre otros, ¿no? Y en el tema de la dimensión sustantivo material del debido proceso en sede administrativa, tenemos, por ejemplo, la finalidad que se busca con la decisión que se adopta, ¿no? Y para tomar, y digamos, para llegar a esta finalidad, que es una decisión justa, se tiene que pasar por un canon de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que los principios que engloban, digamos, la dimensión sustantiva del debido proceso en sede administrativa son la razonabilidad, la proporcionalidad, y se ha incorporado a partir de la jurisprudencia, por ejemplo, la no discriminación, la igualdad de armas, en fin, todos aquellos principios que pongan en una situación de paridad a las partes cuando se va a resolver una controversia. Entonces, no perdamos de vista, por favor, el debido proceso en sede administrativa, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Peruano, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana, presenta dos dimensiones, ¿no? Una dimensión formal, donde se tienen que respetar ciertas garantías, llámense también derechos, que básicamente tienen que ver con el desarrollo de las etapas en las que se va a seguir el procedimiento. Y una dimensión sustantiva que tiene que ver con la finalidad de todo ese desarrollo del proceso. Y ahí se gobierna la razonabilidad, la proporcionalidad, y se tiene que respetar de inicio la igualdad de las partes, en fin. Y eso lo vamos a ver
el lunes cuando abordemos la parte de la dimensión sustantiva o material del debido proceso en sede administrativa. ¿Y qué sigue? Y bueno, ingresemos entonces al día de hoy. Como les mencionaba, lo que voy a abordar el día de hoy son garantías procesales. Les traigo algunos casos, unos muy puntuales. La verdad, como les explicaba, en la universidad un curso de este tipo lo trabajamos todo un semestre, y vamos a abordar puntualmente algunas garantías por un tema de tiempo. La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son esas garantías procesales del debido proceso en sede administrativa? ¿Son las mismas del debido proceso en general? ¿Son las mismas que gobiernan el debido? No estaba pensada como una garantía expresa. Sin embargo, la evolución, digamos, de la necesidad de controlar la motivación, porque hay muchas arbitrariedades cuando no se motiva adecuadamente, cuando no se justifica adecuadamente una decisión, la Corte se vio obligado a ingresar a controlar la motivación. Y ha hecho una expansión vertical, indicando que es una garantía que está implícita en el artículo 8 de la Convención Americana. No está expresa, pero es implícita en la medida que cuando hay un término de garantías mínimas para una decisión justa, dentro de esas garantías mínimas está la motivación incorporada. Ha hecho una expansión, como les digo, vertical, ha considerado implícito la obligación de motivar una decisión, tanto judicial como en sede administrativa. Este tema de la decisión motivada y el derecho a tener una decisión motivada lo vamos a ver con casos, pero es importante que lo tengan en cuenta y contemplen esta posibilidad de que inclusive la Corte está controlando la motivación de las decisiones en sede administrativa, no solo judicial, sino también en sede administrativa. Una cuarta garantía procesal, y solamente a manera de explicación muy general, es que la publicidad en la actuación administrativa. Esto ha sido reconocido con mayor precisión a nivel de la Comisión Interamericana. No tanto la Corte, que no hay muchos casos, pero sí la Comisión Interamericana, sobre todo en el tema de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Cuando se están ventilando situaciones que tienen que ver con derechos que tienen un destinatario general, un beneficiario general, la ciudadanía en general, hay la necesidad de transparencia en la administración. Y esa transparencia se genera a partir de que haya una publicidad de lo que la administración está desarrollando. Es decir, la administración tiene que informar, tiene que abrir sus puertas y permitir que la ciudadanía contemple cómo se desarrolla un procedimiento administrativo. Por lo menos eso es el contenido que la Comisión Interamericana le ha dado, y en algunos casos también el Tribunal Constitucional ha obligado la publicidad de la actuación administrativa. No olvidemos que la Ley de Procedimiento Administrativo General también contempla la posibilidad de que el procedimiento administrativo sea público, ¿no? En algunos casos, salvo excepciones contempladas expresamente por la ley. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública que regula también la posibilidad que el ciudadano pueda acceder a información pública. Se ha cumplido 10 años en agosto la publicación de esta ley, que es muy importante en las relaciones entre Estado y ciudadanía. El derecho a la contradicción, y aquí siempre es una situación que es necesario precisar, ¿no? Cuando yo les hablaba la sesión pasada de que el Tribunal Constitucional había tenido dos momentos en el cual había reconocido el debido proceso en sede administrativa, en un primer momento hace un traslado tal cual de las garantías del debido proceso en general en sede administrativa. Y luego posteriormente adopta ciertas decisiones de la Corte Interamericana y va modulando que no es posible trasladar todas las garantías del debido proceso heroíno. Engloba básicamente dos situaciones, ¿no? El derecho a que el administrado, o sea el ciudadano que tiene la relación con la administración, pueda participar del procedimiento, ¿no? Ya sea porque presenta una solicitud, ya sea porque presenta escritos, ya sea porque presenta pruebas. Y ese es el otro gran contenido del derecho a ser oído para la Corte Interamericana. La posibilidad de que el administrado incorpore pruebas en un procedimiento administrativo. Entonces, el derecho a ser oído no ha sido desarrollado en estos términos en el Tribunal Constitucional, pero la Corte lo ha incorporado como un derecho propio o una garantía procesal propio en sede administrativa, contemplando dos situaciones. La primera situación tiene que ver con la posibilidad de participar en un procedimiento administrativo. El ciudadano puede presentar una solicitud, puede presentar una documentación, puede presentar alegatos, puede presentar documentación. Y la segunda parte del derecho a ser oído es la posibilidad de presentar pruebas. En esa lógica de participar,
el ciudadano puede presentar, aportar pruebas en sede administrativa para la determinación de sus derechos, beneficios, en fin, del procedimiento que se vaya a seguir o que se esté siguiendo. Entonces, ese es su primer derecho, una primera garantía procesal. El segundo, digamos, derecho o garantía procesal que vamos a desarrollar con mayor precisión más adelante, pero que ya se los menciono, y que es aplicable a cualquier procedimiento administrativo, aquí no estamos hablando de sancionador, disciplinario, es el derecho al plazo razonable. Casos puntuales existen en el Tribunal Constitucional, como vamos a ver, casos puntuales existen en la Corte Interamericana, ya les mencioné el caso y lo vamos a trabajar un poco más ampliamente, el caso de una comunidad paraguaya que se demoraron 9 años en resolver su procedimiento de reivindicación y aún así no tuvieron una decisión justa. El derecho, una tercera garantía procesal general que es aplicable a cualquier procedimiento, el tema de la motivación, la decisión motivada en sede administrativa. Eso también ha sido reconocido en el tribunal, la Corte también ha ingresado a controlar la motivación de las decisiones en sede administrativa. Vimos la sesión pasada, dentro de la lista del artículo 8 de la Convención Americana, no está la motivación expresamente como una garantía judicial, como una garantía de debido proceso. ¿Qué hizo la Corte para poder controlar la motivación de las decisiones, sea judiciales y sea administrativas? Ha hecho lo que les dije en la sesión pasada, una expansión vertical, ¿no? Ya les indiqué que el debido proceso es un derecho complejo, es un derecho que no está estático, es un derecho que está en constante dinamicidad en relación a la evolución de los procesos y los procedimientos que se están empleando. De ahí que las garantías se adecúan a esa evolución y se van generando nuevas garantías, se van ampliando los contenidos de las garantías. La motivación, cuando se emitió la Convención Americana,